mientras aún palpite el corazón de un alma hebrea, rumbo al oriente dirigiremos la mirada a Jerusalén. No está perdida la esperanza, la esperanza de los 1000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Hello, hermanos. Hello. Vamos a cantar una canción y dice de esta manera. Ante nuestro Padre en el cielo no dejaremos de adorar. Ante Yeshua levantamos nuestras manos, no dejaremos de glorificar. Ante las dificultades que quedan por ahora, no vale la pena rendirse. Ante el miedo seguiremos resistiendo, lucharemos en adoración. Adoraremos el nombre sobre todo nombre, e incrementaremos la alabanza, lucharemos en contra de la oscuridad. En presencia de los ruidos sin sentido, en presencia de un enemigo que busca venganza, en presencia de la presión y la furia, no retrocederemos. Ante la belleza doblaremos nuestras rodillas cuando tu gloria sea revelada. En el lugar donde uno o dos se encuentran, en ese lugar se verá tu gloria. Adonai dio, Adonai quitó, bendito sea su nombre de una manera u otra. Adonai dio, Adonai quitó, Adonai retuvo y él dará otra vez.
את אשר מעל כל שם, ונביא את הלב מול החושך הכובד, נשבח את אשר מעל כל שם, ונביא את הלב מול החושך נילחם. Gracias, hermanos, por su participación. A continuación tenemos el estudio. Shalom a todos. En el Shabbat, durante la semana de Sukkot, ¿me escuchan bien? Les compartí sobre los 5 diferentes korbanot, usualmente traducidos como ofrendas, aunque vimos que en realidad el significado de esta palabra está relacionado con la acción de acercarse a nuestro Elohim. Estos 5 korbanot son: a modo de recapitulación, estas ofrendas o sacrificios se dividen en voluntarios y obligatorios. Los voluntarios son 3. La ofrenda olá, minja y shelamim. Los obligatorios, hatat y asham. En aquel estudio me detuve a detallar ciertas características de la ofrenda minja, conocida como ofrenda vegetal, que ocupa el segundo puesto en este orden. Vamos a dar un rápido recorrido como recordatorio de estos 5 korbanot para luego enfocarnos en la primera, es decir, en esta primera korbanot, que es la ofrenda olá. El holocausto olá, que es el primero, como bien dije, representa un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Elohim. Minja, que es el segundo, era el sacrificio no sangriento de vegetales, como la sémola, harina, aceite, añadiéndole sal, es decir, la sémola es una harina especial, y poniendo incienso, a veces acompañada con vino. La tercera, que es la shelamim, consistía, esta ofrenda, que es una ofrenda de paz, consistía en un animal sin defecto y o diferentes granos o panes. Este era un sacrificio de acción de gracia, toda. Aquí es donde se habla de la ofrenda mecida, hatenufá, y de la ofrenda elevada, haterumá. El cuarto es el hatat, que es la ofrenda por el pecado, para expiar el pecado y limpiar de toda contaminación. Hay 5 elementos de un sacrificio por el pecado: el sacrificio de un becerro, un macho cabrío, una cabra hembra, una tórtola o palomino, o una parte de efa de flor de harina. El tipo de animal dependía de la identidad y la situación financiera del que ofrecía el sacrificio. De esto vamos a hablar más adelante, porque nadie podía decir, no puedo ofrendar porque soy pobre. Y por último, el último sacrificio obligatorio era la ofrenda por la culpa, asham. Y este sacrificio es exclusivamente un carnero. Ahora, comenzando nuestro enfoque hacia la primera korbanot, la primera ofrenda que ya mencioné, que es la ofrenda olá. Olá es con ayin, lamet y hei.
Cuando sumamos los valores de la Ayin, que es 70, más la Lamed, que es 30, más la Hei, que es el 5, el resultado es 105. Este valor reducido es 6, número que representa a la Vav, quien a su vez representa a nuestro Redentor como el conector entre el cielo y la tierra, pero también 6 es el número del hombre, que identifica al hombre, el ser humano. Si vamos a lo que indica estas letras en la pictografía, es interesante porque Olá es algo que se eleva. El hecho de la Ayin está al lado de la Vav, recordemos que Olá comienza con Ayin, nos indica elevar nuestra mirada de la Vav, no, de la Lamed, disculpen. Ayin está al lado de la Lamed. Nos indica que debemos elevar nuestra mirada hacia quien es la Lamed, que es Yeshua. Pero desde una posición de humildad, dado que un aprendiz generalmente está sentado y debe elevar su mirada hacia su maestro, que por lo general siempre ocupa una posición superior con respecto a los demás. Bien que la Lamed es la letra más alta de todo el alefato. Quien eleva su mirada hacia el instructor en humildad recibe la revelación reflejada en la letra Hei. Olá termina en la letra Hei. Y así podemos elevar nuestras manos en señal de gratitud, de alabanza. Esto es como un símbolo de una ofrenda de entrega personal. Uno de los enfoques principales de enseñanza en nuestra comunidad está direccionado continuamente hacia el correcto entendimiento de todo lo que se nos dejó como instrucción. En la historia del desarrollo de nuestra nación, más en cada detalle revelado dentro de los principios sobre los cuales debe construirse la identidad hebrea, sabemos que lo más importante no es solo conocer la ley y aplicarla en su literalidad, sino asimilar el sentido y el peso de lo que ella representa en cuanto al plan de restauración como pueblo y de cada uno en su proceso individual de purificación y reconstrucción. En ese plan de restauración hemos visto que nuestro Redentor Yeshua cumplió con su parte, pero a nosotros nos toca una responsabilidad de consagración, de retorno total, pasando por este desierto donde somos probados, confrontados, corregidos en ocasiones por la vara, la Geburá, para así formar en nosotros el carácter de nuestro Rey y Padre, aquel por el cual no sería posible la oportunidad y posibilidad de cruzar de muerte a vida, desde la oscuridad a la luz y desde la mentira a su verdad. Continuando con este tema sobre las ofrendas, cada una de ellas revelan y reflejan la obra de Yeshua, es decir, son un tipo, pero también nos involucran a nosotros. Estudiando su propio ejemplo, el de Yeshua, hay un llamado y un compromiso implícito de andar como él anduvo. Acerca de esto está escrito: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en el Mashiach. Sentir en cuanto a qué? En cuanto a su entrega. Pues él no consideró su propio interés, sino que por amor a nosotros, y siendo él mismo un hijo obediente, se entregó completamente a favor no solo de nuestro pueblo, sino para abrir un acceso a la restauración también para el resto del mundo. Quédense con esta idea. Todo hijo debe convertirse en un digno reflejo de su padre. Tal como también hemos estudiado en el análisis de las 22 letras del alefato que indican hacia Yeshua, y también la realidad del estado caído del hombre y de aquel superior, es decir, del estado restaurado que debemos perseverar en alcanzar. Veamos en esta ofrenda Olá el reflejo de estas dos realidades. En Levítico 6, del 8 en adelante, voy a leer una porción. Dice así:
Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley, la Torá del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Es decir, ese fuego debía continuar para todas las demás ofrendas. Una de las características distintivas de la ofrenda olá es que era del todo quemada. Por eso es llamada holocausto. Mientras que en otro caso la quema era parcial, es decir, en otro caso de ofrenda. Pero el holocausto justamente se llama así porque la víctima, que por cierto debía ser un animal macho y también perfecto, debía ser consumido completamente por el fuego. No por nada, estas dos características apuntan hacia Yeshua, como el Cordero perfecto que se ofreció a sí mismo en su totalidad. Otro detalle importante es que la ofrenda olá debía permanecer ardiendo en el altar toda la noche. Luego en la mañana el sacerdote sacaba las cenizas, pero ponía más leña para que el fuego siguiera ardiendo. Este detalle es importante porque hay una indicación a no dormir, y esto refiriéndose no al descanso físico, evidentemente, sino a una actitud espiritual de permanecer en vela, apercibidos, sirviendo aunque otros continúen durmiendo. El primer registro de ofrenda en el Tanaj lo vimos en el caso de Caín y su hermano Abel, que ofrecieron una minja, más allá de una ofrenda de la tierra, como lo que ofreció Caín. Abel ofreció lo mejor, lo más selecto de las grosuras de su rebaño. Ya luego veremos qué significa esto de las grosuras. El segundo caso de Corbanot, de ofrenda, pues procedió de Noah, quien, como está escrito en Bereshit 8:20, leemos así: y construyó Noah un altar de Elohim y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos, olot, sobre el altar. Y aspiró a Adonai Elohim un olor que apacigua. En algunas otras versiones a este olor se le describe como calmante, grato. ¿Pero acaso realmente se agrada a Adonai del olor de carne quemada? Recordemos por un momento que el proceso de tevilá uno no puede sumergirse parcialmente, sino que debemos morir por completo. Esto es que nuestro viejo hombre queda sepultado bajo las aguas, con una total inmersión de nuestro cuerpo. Asimismo, nuestra entrega no debe ser parcial, sino un esfuerzo continuo por dar lo mejor. Tanto la muerte como el servicio no puede ser parcial. Volviendo a la pregunta, ¿acaso realmente se agrada a Adonai del olor de carne quemada? Les daré la respuesta o parte de ella en un salmo de David. Dice así en el Salmo 40, del versos del 6 al 8. Ni sacrificio ni oblación querías, pero el oído me has abierto, es decir, me has dado entendimiento. No pedías holocaustos, que son los olot, olá en plural, ni víctimas. Dije entonces, heme aquí que vengo. Se me ha prescrito en el rollo del libro hacer tu voluntad. Oh Elohim mío,
En tu Torah me complazco con el fondo de mi ser, o en el fondo de mi ser. Aquí vemos dos realidades que se entrelazan. La primera describe la experiencia de David al comprender que la finalidad de un acercamiento, que ya dijimos que se hacía a través de ciertos korbanot, pues no se trataba solo del mero hecho de sacrificar animales, sino de una autoentrega obediente. En 1 Samuel 15:22 dice, pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Jefet, Adonai en los holocaustos y sacrificios? Sacrificios es sebajim. Como en la obediencia a la palabra de Adonai, mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Aquí docilidad es kashav. Está en el Strong H7181. Y apunta hacia la acción de levantar las orejas, en señal de prestar atención, de estar atentos, de mirar. Entonces, Adonai se complace en dos cosas, obediencia y que prestemos atención. Evidentemente, ambas están vinculadas. El mejor sacrificio que podemos presentar como lot, como holocausto, delante de Adonai es la obediencia. Y el representativo de lo más selecto de las grosuras, que son las grasas, es el prestar atención. Es interesante porque una de las, no sé cómo llamarlos, características, malas costumbres, patrones, no sé qué título darle, pero el asunto es que una de las cosas que tenemos más en común, tanto desde la experiencia de nuestros antepasados con nuestra propia experiencia, es la desatención. Falta de verdadera atención. ¿Por qué? Porque se olvidan las cosas. Si algo se olvida es porque tú no las atendiste como deberías. Hoy hay un mal extendido en el mundo del déficit de atención. Y muchos nos justificamos por el déficit de atención. Pero el asunto es que para grabar algo, asimilarlo, absorberlo, nutrirse de ello, tienes que poner completamente tu mente, tu corazón, tus energías, tu tiempo, todo, involucrarte en ello, si no, pues te vas a olvidar. Por eso la obediencia tiene que ver con prestar atención, con ser cuidadoso. Adonai muchas veces se presten cuidadosa atención de sus instrucciones. ¿Por qué decía eso? Y lo repite muchas veces, porque sabe que somos olvidadizos y descuidados. Dice así en el Salmo 51, 15, 17. Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría. Y si doy holocausto, no los aceptas. Y el sacrificio es sebaj. El sacrificio, es decir, el sebaj, grato a Elohim, es el espíritu quebrantado, Ruah Nishbara. Al corazón contrito y humillado, le Nishbar benitke, no despreciarás tú, oh Elohim. Espíritu quebrantado, que es Ruah Nishbara. Aquí en hebreo la palabra quebrantado es shavar. Shin. Recuerden que estamos estudiando Shin, la letra que tiene que ver con destrucción. Pero en una destrucción, en el caso de la restauración, no es una destrucción para acabarlo todo, sino es una destrucción que implica renovación, restauración, es quitar lo viejo para poner algo nuevo. Shavar casualmente significa, y fíjense este significado que es básicamente la definición de la Shin, o parte de la definición. Significa humillar, moler,
romper, destruir, derribar. ¿Cómo que Adonai, es decir, cómo es que lo que es grato ante Adonai es un espíritu humillado, destruido, derribado? ¿Qué significa esto? Es un morir a sí mismo. Es eso, es negarse a sí mismo. Recordemos que Yeshua les dijo a los que querían seguirle, niéguense a sí mismos. Ahora, también dice corazón contrito y humillado. Lev nishbal benit que. Esta palabra contrito procede también de Shabbat, casualmente. Y humillado es Daka, que también se asocia con el quebrantamiento, abatimiento, molido. Pero no es un espíritu, ay, no puedo hacer nada, ay, no, que vaya, no tengo fuerza, yo no sé, yo no puedo, yo. No. Es presentarse ante Adonai con una conciencia de nuestro estado, de nuestra condición, en humildad y en la disponibilidad de dejarse reconstruir. Pero para reconstruir algo, primero hay que destruirlo. Y me acuerdo del llamado del profeta Jeremías, cuando Adonai le dijo, te he puesto frente al pueblo, parafraseando sus palabras, y dio un listado de cosas para destruir, para deshacer, para derribar, y luego entonces dijo, para edificar, es decir, no puedes construir sin antes derribar. Tienes que derribar lo viejo para construir lo nuevo. Eso tiene que ver con espíritu quebrantado, eso tiene que ver con corazón contrito y humillado. Quien no se quiere, quien no se deja, o quien no elige por voluntad propia, que también eso lo vamos a ver, dejarse romper, ya sea por uno mismo o por otro cuando viene la instrucción de afuera. Porque bueno, no sé si alguna vez se le ha pasado que uno mismo se ha dicho, qué idiota tú eres, qué tonta tú eres, que aunque eso son cosas que no están correctas, pero uno se lo dice y no pasa nada. Pero viene Amparo y me dice, oye, pero qué estúpida tú eres. Si me lo dice Amparo, sí que no me gusta, yo sí me lo puedo decir, pero Amparo no. No sé si me entiende. Lo que viene, la corrección que viene de afuera afecta a nuestro ego. Muchos de nosotros fácilmente tenemos problemas de autoestima y nos decimos, ay, pero que tú no sirves, pero que tú esto, nos autodecimos un montón de cosas negativas. Ah, pero cuando esa corrección viene de afuera, no nos gusta. Porque confronta nuestro ego. Y esta destrucción de lo que antes éramos, de todo lo que heredamos como mentira de nuestros padres, de la estructura del carácter, de la samer, esa columna vertebral torcida que tenemos, eso para quitarlo y volver a enderezar eso, pues es un proceso doloroso y es un proceso que no solamente tiene que ver con lo que yo hago o lo que yo decido hacer o lo que yo entiendo, sino que también viene de afuera. Adonai utiliza todo lo de afuera. Las circunstancias, las situaciones, la gente, y utiliza por sobre todas las cosas la corrección de parte de nuestros instructores como voceros de su palabra. Entonces, hoy ya no es preciso sacrificar un animal para acercarnos a Adonai, sino debemos sabar, que es matar, sacrificar nuestro propio ego. Ese es el sacrificio de hoy. Antes hice mención que en el Salmo 40 convergen dos realidades. La primera descrita desde la misma experiencia del salmista y a la vez su experiencia es un tipo del obrar de nuestro Hamashiach Yeshua. El verdadero ejemplo no está en las palabras, sino en los actos. Y antes de un padre dar instrucciones a sus hijos, él mismo debe dar el ejemplo ante ellos de aquello que luego les va a requerir. Dicho esto, bien que Yeshua cumplió cabalmente con todo aquello que nos dejó como mandato. Muchas veces no se ha escuchado, qué fácil es decir las cosas, tú lo dices fácil porque tú no. Pero cuando viene alguien y te dice, cruza este puente porque ya yo lo crucé, ¿qué justificación tú le vas a dar? Ay, no, yo no puedo, ay, yo no.
No, si tú lo cruzaste es porque es posible, ¿no? Y Yeshua vino como hombre y una de las realidades que nos confrontan es que él cumplió lo que tenía que cumplir, no como el súper, qué sé yo, el súper divino, porque si no entonces estaríamos en desventaja. No lo cumplió como hombre. Se negó a sí mismo, todas las elecciones que hizo, las hizo como hombre. No era, no tenía, por así decir, de cierta manera, una superventaja, porque si no, no podría pedirnos lo mismo que él hizo, él teniendo ventaja y nosotros no. En este caso, nosotros también tenemos ventaja porque le tenemos a él, tenemos su ruaj. Entonces, un hombre que tiene el ruaj del Elohim viviente, de Yeshua, sí que es capaz, y eso lo vimos en el estudio de la Sadi, de la Nun, especialmente de la Sadi, con la Yot, y de la Nun también, porque están relacionadas. Esa ayuda extra que recibimos del cielo cuando hay disponibilidad de cambiar, cuando hay disponibilidad de corregir, pues entonces recibimos ayuda, porque sí, la carne es débil y Él nos ayuda. Entonces, Yeshua cumplió cabalmente con todo aquello que nos dejó como mandato. Él no nos pide nada que no haya hecho antes. Como hijo, obedeció a su propio padre en todo. Si Él espera una obediencia de nosotros como hijos de Él en todo, es porque Él mismo dio un ejemplo de ser un hijo obediente para su padre en todo. Y como Él, que es nuestro Padre, Yeshua, nuestro Padre, marcó un camino de sacrificio, negación a sí mismo, entrega, sumisión, pues ese es el camino que debemos tomar aquellos que queremos seguir. Dice así en Efesios 5:2, y andad en Ahabá, como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese a sí mismo es voluntariamente. Ofrenda y sacrificio Elohim en olor placentero. Volvemos acá con el olor placentero, en este caso de Yeshua hacia su Padre. En Mateo 20:28 dice, como el Ben Hadán no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su neshama, su nefesh, su vida, como kofer, es decir, como rescate, por causa de muchos, para la geulá, la redención de muchos. Dice también en Juan 15:12 y 14, los versos 12 y 14, esto es misbah para vosotros, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno entregue voluntariamente su nefesh, su alma, su vida, por sus javerín, sus amigos. Vosotros sois mi javerín, si ponéis por obra mi Torah que os he dado. Este término, amigo, tiene que ver con el término de prójimo, es decir, pariente, hermano, hebreo israelita. Esto no significa que solamente vamos a ser buenos o dadivosos o justos en relación a nuestros hermanos. Debemos ser luz para todos. Okay. En todos los korbanot, tanto voluntarios como obligatorios, no solo está implícito el dar determinada ofrenda, sino la actitud del ofrendante. La motivación con que se realiza dicho acto de entrega. Retomando lo que dice Efesios 5:2, la entrega de Yeshua ascendió como sacrificio de lo grato, porque dijimos, porque como antes dijimos, fue una entrega total hasta la muerte. Y muchas veces hizo afirmaciones como estas, es decir, Yeshua. Cuando levantéis al Ben Adán, entonces se os abrirán los ojos para comprender quién soy yo y que nada hago de mí mismo, sino que según me instruyó el Padre, así hablo. Y el que me envió está conmigo, no me deja solo, porque yo siempre hago lo que es agradable
Recordemos el Salmo de David. Adonai no quiere sacrificio sino obediencia. Debido a esto, Yeshua tuvo que explicarles y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por su propia nefesh. Pero lo que él ve a su padre, pero lo que él ve que su padre hace, él lo imita. Porque todas las cosas que el padre hace, el hijo las hace igualmente para imitarlo. Ahora podemos entender, bueno, no ahora, pero es una expresión. Podemos recordar y entender cuando Yeshua le dijo a los fariseos, a los perushim, los confrontó y les dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, yo os digo que Elohim puede levantar de esta roca hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque ser hijo de Abraham es imitarlo, es andar como él anduvo. Si no mostramos eso en los hechos, podemos repetirlo como cotorros, como loros, pero no lo vamos a convertir en una realidad, porque son las acciones los que evidencian quién es hijo de quién. Dice así en Juan 6:38, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice también en Juan 4:34, le dijo Yeshua, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y concluya su misión que me ha sido encomendada. Así como habló, así hizo. Siglos antes nos dejó leyes, instrucciones, decretos que revelaban su propio plan de entrega a favor nuestro. Si él lo hizo así, ¿qué podemos procurar sino vivir también de esta manera? No por nada se nos indican detalladamente cada paso que va en dirección también de llegar a reflejar su imagen. Esto es su carácter. Su propio ejemplo, si es que decimos que somos sus hijos. Un hijo, lo que ve hacer de su padre, esto hace. ¿Qué excusa tenemos entonces para no darnos por completo en esta obra que es su obra? Acostumbramos a mirar primero por nuestro propio interés y luego quizás ver el de los demás. Sin embargo, las evidencias en todas las escrituras claramente reflejan que esa vida desconectada de las necesidades de nuestro pueblo es contraria totalmente a lo que hemos sido llamados a mostrar, a vivir y a enseñar con nuestro propio ejemplo, para ser así luz en medio de este mundo y luz en medio de nuestros propios hermanos, para que los que aún que andan en tinieblas y sombra de muerte, luz resplandezca sobre ellos y puedan ser igualmente restaurados. Presentar una ofrenda del todo quemada es presentarse a sí mismo sin reservas. Esto es, sin ego, sin el yo que se eleva como el que más importa. Esto es realmente decir hineni, para los que estamos en ese grupo. Eso es realmente decir hineni, hinenika. Es una entrega continua y total. Recordemos que siempre debía haber un holocausto continuo sobre el altar. Como mismo la menorá nunca debía dejar de arder. Como también nunca debía faltar pan en la casa de Adonai. Esto es para referirse a los 12 panes de la proposición. Estos símbolos que debían permanecer activos aún mantienen su vigencia, a pesar de que no haber un templo físico. Porque ese templo somos nosotros mismos. La sumatoria de la casa de Israel esparcida y nosotros siendo las rocas vivas, como lo describió Kefas, pasamos por un proceso para llegar a ser aptos y dignos de ser parte de esa reconstrucción. El hecho es que el servicio que damos, también como ofrenda, debe de ser continuo. Me gozo, y me gozo mucho, porque hablando del ejemplo de quien es padre, tenemos entre nosotros un padre que también a nadie pide
o de nadie espera lo que él mismo no haya hecho o no esté haciendo. Hace poco, cuando me acercaba a Daniel para coordinar los estudios del Shabbat, le mencioné que al presentar de vez en cuando algún tema, él podía tomarse un descanso. Su respuesta fue esta, y la cito: si solo es para mi descanso, no estoy cansado. Solo si tu alma quiere, porque así lo desea, entonces sí. Aquí hay dos detalles importantes. El primero, algo del cual me admiro y sigue siendo un gran ejemplo, sin importar los años, el desgaste, y que incluso pareciera a veces que el esfuerzo de nuestro instructor cae en sacos rotos, porque hacemos lo contrario a lo que recibimos como clara enseñanza, aún así, sin detenerse, él sigue sirviendo. Otros en su lugar, estoy segura que se hubieran rendido. Yo en su lugar, seguramente lo hubiera hecho. Al ver el desinterés, la rebeldía y la falta de compromiso que impera mayormente en nuestro pueblo. Bien que la tarea de instruir fue entregada a los varones de Israel y no a las mujeres. Ver esta actitud solo me motiva, o debería motivarnos, a procurar llegar a ser así todo el tiempo. Porque no podemos decir, no tenemos un ejemplo. No, eso no se puede hacer. Porque si hay alguien que ya lo está haciendo es porque es posible. Shaul hablaba y de sí mismo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy del Mashiach. Y a quien llamaba como hijo, es decir, a Timoteo, siempre le exhortaba para que siguiera su ejemplo. Lo segundo que deseo mencionar es que Daniel, con sus palabras, al decirme, presenta un estudio solo si tu alma quiere, si así lo desea. Esto me hizo recordar justamente el concepto de ofrendas voluntarias. Mencioné antes acerca de la labor de reconstrucción del que es el verdadero templo del Elohim viviente, la morada donde él desea habitar realmente. Como tipo de la actitud que debemos tener en cuanto a la contribución que damos. Fíjense que cuando se estaba construyendo el Mishkan, se dio una instrucción a todo el pueblo de que todo el pueblo tenía que dar algo. Voluntariamente. Es decir, la instrucción se esparció en todo el pueblo. Voluntariamente debían ofrendar. Entonces, como un tipo, encontramos estas indicaciones que Adonai dio al pueblo en el tiempo de la construcción del Mishkan, y dice así en Éxodo 25, del 1 al 3. Adonai habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Y esta será la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y bronce. Nadie puede justificarse, y eso lo mencioné al principio, nadie puede justificarse por decir soy pobre. Esto refiriéndose a su condición espiritual. Es decir, los que dicen, no conozco mucho, no sé mucho, por eso no ofrendo. No ofrendo en el sentido de no sirvo. No soy útil, no me involucro en algo. Es que yo no sé mucho, es que yo no sé de aquello, es que yo apenas estoy aprendiendo. En la Torá también está enmarcado un rango de ofrendas de tal manera que incluso hasta el más pobre entre el pueblo pudiera cumplir con todos los mitzvot. Quien no puede entregar oro, que es lo más exquisito, lo más valioso, lo más elevado en todo caso, por su valor, puede entregar plata o bronce. Hablando del significado de estos metales y en relación también a las ofrendas, hay un excelente estudio que se los recomiendo,
Se llama así tenufá y terumat, dos acciones que definen actos de justicia. De este estudio aprovecho para citar algunas porciones que se conectan con esta misma enseñanza. Terumat se refiere a una porción que se eleva. Solamente voy a explicar terumat y lo elegí porque habla de elevación y justamente Olá tiene que ver con ascensión. Se refiere a una porción que se eleva, es decir, se separa del resto de las posesiones para un propósito sagrado. Un ejemplo está en Éxodo 25:2, donde se nos instruye traer una terumat para la construcción del lugar sagrado. Di a los israelitas que me traigan una ofrenda, terumat. Recibirán mi ofrenda, terumat, de todo hombre cuyo corazón lo obligue, cuyo corazón lo motive. Esta ofrenda era voluntaria y provenía del corazón, simbolizando la devoción y la disposición a contribuir en los intereses del reino del Elohim de Israel. Contribuir a los intereses o en los intereses del reino del Elohim de Israel. La palabra terumat significa levantar y proviene de la raíz verbal rum, que significa elevar a lo alto. Pueden ver en Números, en capítulo 15, versículos del 17 al 21, que la terumat se debe apartar o separar, o ser elevada o levantada para y ante el Elohim de Israel. La terumat solo podría comerla los sacerdotes y sus familiares, todo en un estado de pureza ritual, porque era una porción sagrada y esta no se podía sacar fuera de la tierra de Israel. Ahora bien, en sentido espiritual, terumat define una acción con cierta prioridad y consideración y tiene el propósito de inspirar al resto de la comunidad a participar en el proyecto de la reedificación del reino o del lugar sagrado, que por igual implica la restauración de la identidad nacional hebrea. El hecho que el donativo de oro se agitó frente a toda la comunidad era para provocar al resto del pueblo a emular su generosidad. Porque quien no da no es porque no tiene. Quien no da es porque no quiere. Son dos cosas bien diferentes. Los regalos de oro fueron reconocidos con fanfarria. Esto tenía la intención de inspirar a otros a participar en el proyecto. Conforme al tipo, es decir, en el plan físico terrenal, también se procede y en el plan espiritual, donde cada contribución directa es dedicada para y a favor de la reedificación de nuestro pueblo se convierte en un acto de justicia que obra para que nuestra nación vuelva a ser una morada sagrada para el Elohim viviente. Somos llamados siervos. Pero ¿cómo alguien puede llamarse siervo si no sirve? Si no se involucra en un servicio. Es decir, ¿siervo de quién? Porque el siervo tiene que estar haciendo una tarea, tiene que estar haciendo algo, si no, no eres siervo. Casualmente, al Corbanot Olá se le llama ofrenda de ascensión, esto haciendo alusión al humo que sube, esparciendo el olor de la carne mientras se quemaba. Este olor, del que hablamos en algunos contextos, donde Adonai lo recibía como olor grato que aplaca, dijimos que representa la acción de obediencia y de entrega sacrificial completa. Pero ambas solo son recibidas cuando se hacen de voluntad. Recordemos además que un sacrificio comúnmente significa hacer algo o dar algo que requiere mucho esfuerzo o compromiso, si no, no se llamará sacrificio. Es ahí donde debemos negarnos a nosotros mismos para mirar por el bien de los demás. Eso cuesta el yo,
dispuesta a matar al yo, matar al ego. La obra de nuestro Redentor no fue a favor de sí mismo, sino a favor de nosotros. De la misma manera, debemos tener esta intencionalidad al servir y hacerlo de manera dispuesta y voluntaria. También comprendemos que Adonai, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, por la eternidad, sigue pidiéndole a su Hijo que le dé lo que más ama y que lo haga mediante una ofrenda olá, es decir, quemada completamente. Esta fue la experiencia de Abraham. Y dice así en Génesis 22:5. Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno, yo y el joven iremos, adoraremos y regresaremos a ustedes. En este pasaje aparece por primera vez un ingrediente fundamental del holocausto u ofrenda quemada, la adoración. No por gusto, la palabra la, conformada por Ayin, Lamed y Hei, pues termina en la letra que representa, una de las letras que representa una actitud de adoración. Pero la verdadera adoración tiene que ver no sencillamente, como dije en un momento, no solamente es crear algo para adorar, una canción, un poema, no. Tiene que ver con servicio, con entrega completa, con obediencia. Termino esta pequeña presentación con un verso. Pero los exhorto, dice así en 1 Samuel 12:24. Pero los exhorto a temer a Adonai y a servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que él ha hecho en favor de ustedes. Yo me pongo a analizar, si hemos recibido tanto, pero tanto de Adonai, es lógico, es evidente que nos comportemos como él. Es decir, pedimos misericordia, pero no damos misericordia. Pedimos bendiciones, pero no bendecimos a otros. Pedimos ayuda, pero no ayudamos a otros. Pedimos, pero no damos. Por eso Yeshua dijo, habló acerca de estas cosas. Porque es mejor dar que recibir. De hecho, el que da muestra que recibe. Porque uno no da, si tú no tienes, no podrías dar. Entonces, si das es porque tienes. Es porque se te dio antes. Si tú das es porque se te dio antes. Mientras más das es porque más se te ha dado. Tiene que ser algo continuamente que esté en nuestro corazón. Padre, si recibo misericordia, pues voy a extender esa misericordia a los demás. Si recibo luz, instrucción, o si recibo entendimiento, pues voy a darle eso a los demás. Tú me lo estás dando a mí, yo lo comparto con otros. Y lo comparto, y lo comparto, y lo comparto. Porque me vas a seguir dando. Ese es el concepto también de Mayim Haim, aguas vivas, aguas que fluyen, son aguas que fluyen continuamente, no aguas estancadas, porque las aguas estancadas lo que traen es pudrición, mal, daño, muerte, ahí no hay vida, ahí no hay nada que pueda vivir. Entonces, bueno, hice este estudio bien conciso y lo voy a continuar hablando de los diferentes tipos del resto de las ofrendas que quedan. Espero que pues no sea de llamado de atención a todos para hacernos la pregunta en qué estoy contribuyendo yo a esta obra, qué estoy haciendo yo en el proceso de reconstrucción del Mishkan, del templo viviente que somos como nación. Y bueno, que Adonai nos ayude a cada uno de nosotros para, si nos falta en algo, pues hacer lo que tenemos que hacer.
poner manos a la obra. Shalom a todos. Gracias, hermana, por el estudio. Amparo, Amparo, ¿nos dices, porfa, qué dice la canción? Voy a aprovechar un momentico hasta que la hermita Amparo encuentra la letra del texto que cantó. Me gustó mucho las tres letras que forman el nombre de la palabra hola. Ain, Lamed, I. Hey. ¡Qué revelación! Sí, porque Ain es ojo, Lamed es instrucción y Hey, revelación. Bueno, tiene mucho... Es decir, básicamente la traducción, el significado de la palabra, de la ofrenda hola, bueno, dice lo que dice, ¿no? Es un sacrificio completo cuyo olor de grato, bueno, olor se eleva hacia el cielo, representando el sacrificio de la persona, un alma que se eleva y se acerca al Creador. Básicamente eso es lo que es la combinación del que presenta la ofrenda y el sacerdote que la presenta, ¿no? Ese es el significado. Pero las letras, esas tres letras también revela, es decir, abre una otra perspectiva, abre un otro mundo, otra visión a lo que representa esta ofrenda, ¿vale?
aplica tanto al sentido de lo que es la Torá, es decir, si nosotros fijamos el ojo en la instrucción que está en la Torá, en el Lamed que está en la Torá, pues tenemos revelación sobre todo aquello que necesitamos en la vida. Es decir, si nos dedicamos, como está escrito, estudia del día y de noche, no te apartas de ella, ella se convierte en nuestro instructor. Por lo tanto, si quiero ganar el dominio sobre el control sobre mí mismo para capacitarme mentalmente en el conocimiento, digamos, pues necesito estudiar. Pues el conocimiento es poder, eso es revelación también, porque me trae entendimiento, me capacita. También para saber cómo recuperar mi salud, bueno, hay revelación en ese sentido, para saber cómo manejar los asuntos de la agricultura, pues hay revelación, basta fijar el ojo en las leyes que están en la Torah, te enseña cómo cultivar, cuándo cultivar, de qué manera y qué hacer, incluso con, es decir, hay detalles, así con los animales, con las personas, con nosotros mismos, en relación a, nuestra, a la conexión con el Creador. También a nivel del pueblo tiene esta misma función, porque no por nada nos dijo. Hay una cita todavía queda pendiente. Ya no voy a decir, pero ya espero. Pasaron creo que 5 años. Todavía espero el momento oportuno para hablar de ella. Un asunto que tiene que ver con el centinela, con el atalaya, sobre los muros de Sión, de Israel. Bueno, para que, dice, ya no te faltarán tus instructores, escucharán la voz, ¿vale? Pero claro, tengo que pararme a cruz de los caminos, prestar atención, porque hay, fijar el ojo en la voz que me está diciendo, es decir, hacer Shema a las instrucciones, porque ellas me traen revelación sobre el camino que debe tomar, ¿vale? Aquello que tengo que seguir. Bueno, aplica también en todos los aspectos donde se trata del concepto de more, es decir, de un guía, un instructor, ¿vale? El discípulo o un estudiante al profesor, ¿no? Un turista al guía del turismo. Este guía del turismo en hebreo se llama more también, es instructor, es guía, ¿vale? En la comunidad hay un que me enseña, pues es un lame, tú estás mirando, fijas el ojo para sacar provecho del conocimiento, revelación o poder de aquello que se enseña, ¿vale? Esos son algunos aspectos de lo que básicamente están ahí encriptados dentro del nombre de la ofrenda de grato olor, ¿vale? De eso que es de sacrificio completo. Me gustó mucho, quería aportar al tema que compartió la hermanita Irina. Gracias. Hola. Porque dijiste sobre la cita, pararse en la cruce, en el cruce de los caminos, dice preguntar, fijar el ojo, pero dice preguntar. Hay muchas personas que no preguntan, que dan por sentado, que saben que todo está correcto, que no necesitan más información, que lo entienden todo bien y que pueden, y luego después de mucho tiempo llegan situaciones tan difíciles que les ponen entre la espada y la pared y por fin pisan ese ego y preguntan y entienden y conocen la verdadera humildad. La cita está en Jeremías 6 o 9, siempre confundo los números. Si dice párate, es porque tengo que fijar mi ojo en algún lugar. Ahí. ¿En quién? Pues por eso tengo que preguntar. Si me fijo, pues presta atención a los detalles. Esto es Lamed, ¿no? Tomar conciencia de lo que está alrededor, hacer un análisis. Para esto tengo que usar el sentido de lo que es Lamed. Instrucción, ¿para qué? Pues con el propósito de encontrar la senda correcta, saber volver a la raíz, no a las sendas hebreas, que por eso hay que pararse, porque hay muchas sendas, hay que pararse para encontrar el buen camino. Como dice las citas, y andar en sus sendas, ¿vale? No hay muchas sendas hebreas, solo hay una. En ella tengo que andar, o en los caminos de esta senda tengo que andar, ¿vale? Ese sería bien lo que dice la cita.
estaba pensando que, no hablé de eso, pero estaba pensando en eso mientras te escuchaba. La construcción en hebreo de la palabra holocausto, olam, indica también quién es el que se ofrendó completamente y a través del cual recibimos nosotros por redención. ¿Por qué indica? Hay una cita en el Brit Hadashah donde él dice, y mirarán al que traspasaron y llorarán. Es decir, en ese momento verán, reconocerán a quién ellos traspasaron, mirarán al que traspasaron. La lamed es la consonante más elevada, más alta. Representa algo que está elevado. Mirarán al que traspasaron y sabrán quién es él. Y él es la perfecta ofrenda polar, quien se dio completamente para redimirnos. Al hermano Amparo. Bueno, el contexto de esta canción es a raíz del 7 de octubre, ¿no? Pero yo, según la letra, la cantamos porque tiene que ver mucho con nosotros. Dice, pronto brillará el sol, sabremos de esos días hermosos, el corazón lucha con las preocupaciones, todos volverán a casa, los esperaremos abajo. Deseo que sepamos buenas noticias, porque una nación eterna nunca tiene miedo, incluso cuando es difícil ver. Todos juntos, nadie de aquí está solo, que se extingan las guerras. El pueblo de Israel vive. Si no olvidamos siempre ser unidos, el pueblo de Israel vive, en las subidas y en las bajadas, también en las horas más difíciles. El santo bendito sea, cuida de nosotros, así que ¿quién puede contra nosotros? Porque no tenemos otro país. Haz la paz entre nosotros, cuida de nuestros niños, porque no se ha perdido la fe. Oh, mi tierra, nuestra heredad, no decaiga ahora nuestro espíritu, alrededor de las espadas de hierro. Una paloma extenderá sus alas, la esperanza de 2000 años, y aún saldremos a cantar en las calles. Luego se repite, Israel vive. El pueblo de Israel vive. Am Israel Hay. Es una canción.